¿Y si te dijera que durante 800 años, el mundo entero ha creído una mentira? Una mentira tan poderosa que cambió el significado de una palabra para siempre. Cada vez que escuchas la palabra asesino, piensas en un criminal, en alguien que mata por dinero o venganza. Pero esa palabra viene de los Hassassin, la orden de los asesinos, y ellos no eran lo que te han contado. No eran drogadictos fanáticos. No eran secuaces ciegos controlados por un viejo loco en una montaña. Eran algo mucho más peligroso, fueron los primeros maestros de la guerra psicológica medieval, y su verdadero arma no era una daga, era tu mente. Hoy vamos a destruir 8 siglos de propaganda enemiga y descubrir la verdad sobre la organización que aterrorizó al mundo islámico sin necesidad de ejércitos. Porque lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre el poder real. Empecemos por la historia que todos conocemos. La leyenda dice que en las montañas de Persia vivía un hombre conocido como el Viejo de la Montaña. Este líder sectario había construido un jardín paradisíaco oculto en su fortaleza, donde fluían ríos de miel y vino, donde las más bellas mujeres esperaban a los elegidos. Según los relatos de Marco Polo, el viejo drogaba a jóvenes devotos con hachís, de ahí el nombre Hassassin, y mientras estaban inconscientes, los llevaba a este jardín artificial. Al despertar, creían estar en el paraíso prometido por el Corán. Luego los devolvía a la realidad y les prometía, si mueres por mí, regresarás a este lugar para siempre. Así nacían los asesinos más temidos de la historia. Fanáticos ciegos que se lanzaban contra sultanes y califas, dispuestos a morir porque creían que la muerte los llevaría de vuelta al paraíso. No temían a nada ni a nadie porque ya habían probado lo que les esperaba del otro lado. Esta historia se extendió por Europa gracias a los cruzados y se grabó en el imaginario colectivo. Los asesinos se convirtieron en el símbolo del fanatismo religioso, de la obediencia ciega, de la muerte sin honor. Pero hay un problema con esta historia tan perfecta, es completamente falsa. ¿Quieres saber la verdad? Marco Polo nunca estuvo en Alamut. Sus relatos sobre los asesinos son copia de crónicas anteriores, escritas por los enemigos mortales de la orden. Y la palabra Hassassin no significa los que consumen hachís. Es una deformación de la palabra árabe que significa los fundamentalistas, refiriéndose a su interpretación estricta del Islam. Pero aquí está lo realmente fascinante, los propios asesinos nunca se llamaron así. Ellos eran los nizaríes, una rama del Islam chiita ismaelí. Y su líder, Hassan Sabah, no era un viejo drogadicto manipulador. Era un brillante estratega político que había estudiado en las mejores academias de Bagdad y El Cairo. Entonces, ¿por qué sus enemigos crearon esta leyenda negra? Porque el arma real de los asesinos era tan efectiva que era más fácil desacreditarlos como locos drogadictos que admitir que habían sido superados intelectualmente. ¿Y cuál era esa arma? La primera red de inteligencia y guerra psicológica de la historia medieval. Hassan Sabah tomó la fortaleza de Alamut en el año 1090, y lo hizo sin derramar una sola gota de sangre. No necesitó un ejército. No necesitó un asedio. ¿Cómo lo hizo? Durante meses, sus agentes se habían infiltrado en la fortaleza. No como soldados, sino como comerciantes, artesanos, sirvientes. Gradualmente convencieron a la población local de que Hassan representaba una forma más pura del Islam, libre de la corrupción de los califas. Cuando Hassan finalmente se presentó en las puertas de Alamut, la fortaleza se le entregó voluntariamente. Esto no era casualidad. Era el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada que Hassan había desarrollado durante años, la dagua, o llamada. Pero Hassan la transformó en algo revolucionario. La dagua tradicional era simplemente predicar la fe. La dagua de Hassan era ingeniería social pura. Sus misioneros, los da'is, no eran simples predicadores. Eran agentes de inteligencia entrenados para identificar las grietas en el poder local, los descontentos sociales, las ambiciones personales. Llegaban a una región, estudiaban su política, su economía, sus conflictos internos, y luego aplicaban la presión exacta en el punto exacto para generar el cambio que necesitaban. No conquistaban territorios. Conquistaban mentes. Y una vez que tenían las mentes, los territorios llegaban solos. Pero la verdadera genialidad de Hassan estaba en su red de agentes durmientes. En cada ciudad importante del mundo islámico, tenía personas que vivían vidas completamente normales.
Comerciantes que llevaban décadas en el mismo mercado. Escribas que trabajaban en las administraciones locales. Guardias que protegían a los mismos líderes que algún día podrían tener que eliminar. Estos agentes no sabían de la existencia de los otros. Cada uno recibía órdenes directamente de Alamut a través de códigos ocultos en cartas comerciales aparentemente inocuas. Podían pasar años sin recibir ninguna instrucción, viviendo sus vidas normales, hasta que llegaba el momento de actuar. Y aquí está lo brillante: cuando actuaban, nadie podía rastrear la orden de vuelta a Hassan. El comerciante que mataba a un gobernador parecía actuar por motivaciones personales. El escriba que falsificaba un documento importante aparentaba estar siguiendo su propia agenda. La red era invisible porque estaba escondida a plena vista. Pero esto es solo el principio. Porque Hassan entendió algo que sus contemporáneos no captaron, que el miedo bien aplicado es más poderoso que 1000 espadas. Los asesinatos de los nizaríes no eran crímenes pasionales. Eran obras de teatro cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para enviar un mensaje específico a una audiencia específica. Tomemos el caso de Nizam al-Mulk, el poderoso visir del imperio selyúcida. Hassan no solo quería matarlo, quería que su muerte aterrorizara a todos los demás visires del mundo islámico. Así que el asesinato no ocurrió en un callejón oscuro. Ocurrió en pleno día, frente a cientos de testigos, durante una ceremonia pública. El asesino se acercó disfrazado de sufí santo, pidió una audiencia privada para entregar una bendición, y cuando Nizam al-Mulk se inclinó para recibirla, le clavó una daga en el corazón. Luego, en lugar de huir, se quedó allí parado, tranquilo, esperando ser capturado y ejecutado. ¿Por qué? Porque el mensaje no era podemos matarte en secreto. El mensaje era podemos matarte cuando queramos, donde queramos, y la persona que tienes más cerca podría ser uno de los nuestros. Este tipo de asesinato se convirtió en la firma de los nizaríes. Siempre en público, siempre teatral, siempre seguido por la muerte voluntaria del asesino. No era fanatismo religioso. Era propaganda del terror llevada a la perfección. Pero aquí está la parte más impresionante: Hassan logró que sus enemigos se derrotaran a sí mismos. Los sultanes y califas, aterrorizados por la red invisible de los asesinos, comenzaron a desconfiar de todo el mundo. Cambiaban constantemente a sus guardias personales. Ejecutaban a consejeros por sospechas mínimas. Se encerraban en sus palacios, paranoicos, viendo enemigos en cada sombra. Sus gobiernos se volvieron ineficientes. Sus ejércitos se fragmentaron por la desconfianza interna. Sus economías se tambalearon porque los líderes tenían miedo de aparecer en público. Hassan había logrado algo que ningún general había conseguido jamás: debilitar a sus enemigos sin librar una sola batalla. Y mientras ellos se consumían en paranoia, Hassan expandía su red. Cada acto de terror no solo eliminaba a un enemigo específico, sino que creaba las condiciones para que más regiones se unieran voluntariamente a los nizaríes, buscando protección contra el caos. ¿Empiezas a ver el patrón? Los asesinos nunca fueron una secta de fanáticos drogadictos. Fueron la primera organización en la historia que entendió que en la era de la información, y sí, ya había una era de la información en el siglo XI, basada en las rutas comerciales. El poder real no viene de los ejércitos. Viene del control de la narrativa. Viene de la capacidad de hacer que tus enemigos se derroten a sí mismos. Viene de construir una reputación tan temible que solo con mencionar tu nombre puedas cambiar el curso de los eventos. Hassan Isaba había creado algo completamente nuevo, una organización basada en la inteligencia, la infiltración y la guerra psicológica. Una organización que podía derrotar a imperios enteros desde una sola fortaleza en las montañas. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: si eran tan efectivos, ¿qué les pasó? En 1256, los mongoles llegaron a Alamut. Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, no vino con diplomáticos ni con intentos de infiltración. Vino con la fuerza bruta más destructiva que el mundo había visto jamás. Los mongoles no jugaban el mismo juego que los musulmanes. No les importaba la reputación. No les importaba el terror psicológico. Su estrategia era simple: destruir todo hasta que no quedara nada que destruir. Run al-Din, el último líder de los asesinos en Alamut, se rindió sin luchar. Los mongoles destruyeron la fortaleza,
quemaron la famosa biblioteca que contenía décadas de conocimiento estratégico, y ejecutaron a la mayoría de los líderes de la orden. Parecía el fin. Pero aquí está la parte que la historia oficial no cuenta: los mongoles solo destruyeron la infraestructura física de los asesinos. No pudieron destruir la idea. Porque para entonces, las técnicas de los nizaríes ya se habían extendido por todo el mundo conocido. Sus métodos de inteligencia, infiltración y guerra psicológica habían sido observados, estudiados y copiados por docenas de otras organizaciones. La semilla ya estaba plantada. ¿Quieres saber algo que te va a volar la mente? Abre cualquier manual moderno de operaciones de inteligencia. Lee sobre las técnicas de la CIA, del MI6, del Mossad. Estudia cómo funcionan las redes de espionaje actuales. Vas a encontrar los mismos principios que Hassan Sabbah desarrolló hace 1000 años. Agentes durmientes que viven vidas de cobertura durante décadas. Operaciones de bandera falsa diseñadas para que las acciones no puedan rastrearse de vuelta a su origen. Asesinatos selectivos realizados de manera teatral para enviar mensajes específicos. Guerra psicológica diseñada para hacer que los enemigos se debiliten desde adentro. Los asesinos no inventaron estas técnicas, pero fueron los primeros en sistematizarlas, en convertirlas en una ciencia. Fueron los primeros en entender que en un mundo interconectado, la información es más poderosa que la fuerza bruta. ¿Te parece familiar? Deberías. Porque vivimos en su mundo. Piensa en las revoluciones de color que han derrocado gobiernos en las últimas décadas. Piensa en cómo las redes sociales pueden manipularse para crear disturbios reales. Piensa en cómo la desinformación puede hacer que sociedades enteras se fragmenten y se ataquen a sí mismas. Esas no son técnicas nuevas. Son las técnicas de Hassan Sabbah aplicadas con tecnología del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia de los asesinos? No fueron fanáticos religiosos. Fueron los arquitectos de la inteligencia moderna. La leyenda del hachís y los jardines paradisíacos no era solo propaganda enemiga. Era una operación de encubrimiento. Sus rivales necesitaban hacer que el mundo creyera que los asesinos eran solo locos drogadictos, porque admitir la verdad habría sido demasiado peligroso. La verdad era que Hassan Sabbah había descubierto algo que cambiaría el mundo para siempre, que una pequeña organización con las técnicas correctas puede derrotar a imperios enteros. Que el poder real en la era de la información no viene de los ejércitos, sino del control de las narrativas. Que la guerra más efectiva es la que se libra en las mentes de las personas. Y esa verdad era demasiado peligrosa para dejarla circular libremente. Así que la enterraron bajo capas de leyendas y mitos, hasta que solo quedó la imagen del asesino fanático drogado. Pero las ideas no se pueden matar con espadas. Y los métodos de los asesinos sobrevivieron, evolucionaron y se convirtieron en la base de cómo el poder realmente funciona en el mundo moderno. Así que la próxima vez que escuches la palabra asesino, recuerda, no viene de criminales comunes. Viene de los primeros maestros de la guerra de la información. De los hombres que entendieron que la daga más afilada es la que se clava en la mente, no en el cuerpo. La orden de los asesinos no fueron solo asesinos. Fueron los arquitectos silenciosos de una nueva forma de poder. No manejaban dagas, manejaban la mente humana. Y su legado no está en los cuentos de Marco Polo sobre jardines paradisíacos y drogas místicas. Su legado está en cada operación de inteligencia moderna. En cada guerra psicológica. En cada vez que una pequeña organización derrota a una más grande usando cerebro en lugar de músculo. Hassan Sabbah murió hace 1000 años, pero su revolución apenas está comenzando. Si esta investigación cambió tu perspectiva sobre los asesinos y te voló la mente tanto como a mí cuando descubrí la verdad, dale like a este video. Ese simple clic me dice que quieres más contenido como este. Y si realmente quieres convertirte en un detective de la historia junto conmigo, suscríbete y activa esa campanita. Cada semana desenterramos secretos que la historia oficial prefiere mantener ocultos. Porque recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero nosotros podemos leer entre líneas. Nos vemos en el próximo misterio.